siguiente video, donde se abordan diferentes temas de la estadística. El primero de ellos es ¿cómo se selecciona una muestra probabilística? Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizás la principal de ellas es que puede medir el tamaño del error de nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales causales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra. Que esta es probabilística y que todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo, que es posible calcular. Hay otros errores que dependen de la medición, pero esos serán tratados en otro momento. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos: calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población, seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Para lo primero se recomienda utilizar el programa STS. Ahora a continuación se les presenta el tema muestra probabilística estratificada. El nombre nos dice que será probabilística y que se consideran segmentos o grupos de la población, o lo que es igual, estratos. Ejemplos de los estratos en la variable son: en la religión serían católicos, cristianos, protestantes, judíos y budistas, entre otros. Y de la variable grado o nivel de estudios: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad o equivalente y posgrado. Podemos tener estratos por diferentes tamaños de empresas, tipos de enfermedades, alturas de edificios, etc. Los ejemplos anteriores del uso de las STATS corresponden a muestras probabilísticas simples. Ahora, supongamos que pretendemos realizar un estudio con directores de recursos humanos para determinar su ideología y políticas de trato a las colaboraciones de sus empresas. Imaginemos que determinamos que el tamaño de la muestra necesaria para representar la población sería de n es igual a 298 directivos, pero supongamos que la situación se complica y que debemos estratificar ese número con los elementos muestrales para que tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario segmentar la muestra en relación con estratos o categorías que se presentan en la población y que además son relevantes para los objetivos de estudio. Se diseña una muestra probabilística estratificada. Lo que aquí se hace es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y se relaciona con una muestra para cada estrato. El tercer tema es muestreo probabilístico por ratios. En algunos casos en el que el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas y obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o cruces. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo o análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. Implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes, o en casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral se refiere al racimo por el cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimo supone una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los
racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o simplificada. En las fases subsecuentes y dentro de los racimos se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país por clusters o racimos, podremos primero elegir al azar una muestra de estados, provincias o departamentos. Luego, cada estado o cada provincia se convierte en un universo y se selecciona al azar municipios. Cada municipio se considera un universo de población y se elige al azar comunidades o colonias. El siguiente título es ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de la selección de la muestra? Cuando iniciamos nuestra exposición sobre la muestra probabilística, señalamos que los tipos de muestra dependen de dos características, el tamaño de muestra y el procedimiento de selección. Lo primero que ya hemos hablado, ahora nos ocuparemos del procedimiento de selección. Se determina el tamaño de muestra n, pero ¿cómo seleccionar los elementos muestrales? Ya sean casos o racimos, las unidades de análisis o elementos muestrales se eligen simplemente aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Se utilizan básicamente tres procedimientos de selección, de los cuales a continuación se comentan dos y el tercero se expone en el centro de los recursos en línea. Material complementario, documento, 1, cálculo de muestra. Después sigue la tómbola, muy simple pero muy rápido. Consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población, del 1 al número n. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento. Se resuelven en cada caja y se van sacando n números de fichas. Según el tamaño de las muestras, los números elegidos al azar conformarán la muestra. Cuando nuestros números es estratificado, se sigue el procedimiento anterior, pero por cada Retomando el procedimiento de la selección de la muestra, también se encuentra lo que son los números aleatorios. Los aleatorios hacen referencia a que es el procedimiento que se encuentra en el centro de recursos en línea, que se muestra lo que es el cálculo de muestra. También los stats se relacionan y eso hace referencia a que es una excelente alternativa para generar números aleatorios que se encuentran en un programa, que contiene un subprograma para ello que evita el uso de la tabla de números aleatorios. Esto hasta ahora es la mejor forma que hemos encontrado para hacerlo. El programa nos pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos. Entonces, para eso, teclearemos el tamaño de muestra. Elegimos la opción Establece límite tanto superior como inferior y nos solicita que establezcamos el límite inferior, que hace referencia a que siempre será 1, el primer caso de la población, pues la muestra se extrae de esta, y el límite superior es el último número de la población, que es el tamaño de la muestra. Tecleamos nuestro teléfono y eso genera automáticamente todos los números. Veamos contra nuestro listado a quién y a qué corresponde cada número. Y estos son los casos que pasaría a integrar la muestra. Veámoslos en un ejemplo sencillo. Imaginemos que una investigadora busca conocer en una escuela o facultad de una universidad quiénes son la joven más popular. Entonces, decide realizar una encuesta, para lo cual debe obtener una muestra. Supongamos que la escuela tiene una población de 1000 alumnos y se obtiene una muestra aleatoria simple. Se obtuvo y se hará el procedimiento, que sería el que se muestra en la siguiente figura. Para poder finalizar, ¿cómo explicaremos esto en nuestra oficina? Retomaremos las diferentes hipótesis y con base a eso sacaremos nuestra muestra. Realizaremos el procedimiento estadístico retomando lo anteriormente explicado. Con ayuda de los temas que anteriormente les mencionamos, podemos guiarnos para así determinar cuántas personas necesitan para el curso propuesto pedagógicamente para la elección de carrera en un futuro, tomando en cuenta que la población muestra es de tercero año preparatoria. Es por eso que necesitamos realizar
implementar el método estadístico que nos ayudará a saber cuántos estudiantes necesita el curso, cuántos estudiantes necesitan saber qué carrera elegir y qué carreras elige.